Buenas tardes, maestros y compañeros. Mi nombre es Chantal Pablo Espinosa Félix y en conjunto con mis compañeros, en el día de hoy les estaremos hablando acerca de la modernización, posmodernización y desarrollo. En ellos estaremos viendo sus definiciones, inicio e importancia. Espero que presten atención y que puedan entender del tema. Bien, empecemos. Modernización. La modernización es el conjunto de cambios en la esfera política, económica y social que han caracterizado los últimos dos siglos. Este proceso comienza a partir de la Revolución Francesa en el año 1789 y con la Revolución Industrial en Inglaterra, que produjeron cambios políticos y económicos. Origen. La teoría de modernización surgió en la década de los 50 y 60 en respuesta a la batalla ideológica que entonces se libraba entre el capitalismo occidental y el comunismo. La modernización no consiste en tan solo en vivir en la modernidad, sino de asumir todos los elementos que la constituyen y adoptarlos como paradigma mental, utilizarlos como factores de práctica. Por esta razón, la modernización supone una ética y una estética del cambio, así como una técnica de revolución constante. Mientras que la modernidad apunta a la autodeterminación política y la autonomía moral, la modernización se refiere a la calculabilidad y el control de los procesos sociales y naturales. Buenas tardes, mi nombre es Rosana Albelo y estaré hablando sobre la modernización a finales del siglo XX. La crisis de la modernidad y su transformación en pensamiento único tras la caída del muro de Berlín 1989 ha sido provocado un debate cada vez mayor en la materia y sumando el aumento del interés por la ecología, otras revoluciones paradigmáticas, femenina, política, etnicismo, etc. Ya no se entiende modernización como telos, una suerte de paraíso industrial, sino es como analizado críticamente, también siendo un abandono en muchos lados, la idea de un desarrollo homogéneo. También la devastación de África, el destacamiento de Latinoamérica, el atrinchamiento de parte de Asia, son ejemplos de aquellos, sin contar las propias crisis internas que viven los países del primer mundo. En las teorías actuales se pueden citar los trabajos de Emmanuel Watterson y su teoría de sistema mundo, que entiende la tendencia a global procesos sin resolver sus, sin resolver las desigualdades y riesgos sociales. Muchas de estas tesis son tomadas por movimiento antiglobalización y ecologista. Pueden ser empalmadas por tesis más agresivas contra el capitalismo y como las de Michel Hart o Anthony Negri. La modernización abarca la esfera política. La modernización política se manifiesta en los distintos niveles, a nivel de población, sistema político y su sistema gubernamental. Cuenta con tres características. La igualdad se basa en el proceso que se da de una condición generalizada de súbditos a una condición de personas cada vez más unida entre sí. A este punto lo acompaña el derecho a voto o la participación política. También se encuentra la capacidad, que se refiere a la capacidad de las autoridades, cuando ésta aumenta para poder dirigir los negocios políticos, controlar las tensiones sociales y afrontar todas las demandas de los miembros del sistema. Está la libertad, que se refiere a la independización de las personas para elegir su ideología. También se encuentra la diferenciación, que ahí hay un mayor y notable integración de las instituciones y organizaciones. Hasta aquí fue mi parte. Con ustedes estuvo Rosana Albelo. Mi nombre es Valeria Concepción Castro y le voy a hablar del desarrollo de la posmodernidad y modernidad.
El concepto de posmodernidad sostiene a la vida social distinguida por los dogmas de creencias, religiones específicas, donde cada ser humano adjudica a ser trascendental su existencia y la realidad que se desarrolla en el contexto antiguo. El modernismo significó un cambio dentro de la linealidad que se apreciaba hasta la llegada del Renacimiento, debido al compendio de acontecimientos que impactaron el pensamiento del hombre de aquel entonces, que conllevaba una mirada del humanismo y debate de la modernidad. La modernidad surge en el siglo XV, después que se provocaron cambios emblemáticos a nivel mundial, como la conquista de América por los europeos y el desarrollo de las impregnas y reformas protestantes, el Renacimiento y la Revolución Científica. El desarrollo y la modernidad. Es reconocido por todos que el proceso moderno de desarrollo implica una gran transformación de los distintos elementos de la sociedad, ya sea en el plano económico, material, como político, cultural, ideológico y espacial. El desarrollo es el proceso de crecimiento de nivel de producción y bienes de servicio de la economía, soportando apoyo por la introducción de mejores tecnológicos, que se ve acompañado por una serie de transformaciones estructurales, tanto en el ámbito económico como en el social. El término posmodernidad es utilizado para designar elementos generalmente a un amplio número de movimientos artísticos, culturales, literarios y fisiológicos en el siglo XX y se extiende hasta hoy, definiendo diversos grados y maneras por su oposición o superación de las tendencias de la modernidad. En la antropología y en la sociología, en cambio, los términos posmoderno y posmodernización se refiere al proceso cultural observado en muchos países durante el siglo XX, identificado a principios de los años 1970. Esta otra sección de la palabra se explica bajo el término postmaterialismo. A los diferentes corrientes del movimiento postmoderno aparecieron a la segunda mitad del siglo XX. Aunque se aplica a las corrientes muy diversas, todas ellas comparten la idea de que el proyecto moderno fracasó en su intento de renovación radical de las formas tradicionales del arte y la cultura y el pensamiento y la vida social. Posmodernidad. Puede referirse tanto al proceso de transformación cultural de la modernidad a partir de las décadas de 1970, específicamente 1980, como los diferentes movimientos culturales, filosóficos y artísticos de este periodo que se cuestiona el paradigma de la modernidad, así como su vigencia universal y temporal. El término postmodernidad es utilizado para designar generalmente un amplio número de movimientos artísticos, literarios, culturales del siglo XX. Se extiende hasta hoy, definidos en diversos versos y grados de manera de suposición o superación de la tendencia de la modernidad. Los planteamientos filosóficos y culturales de la posmodernidad nos permiten entender la división del mundo de muchos individuos. Hay cierta forma de pensar, de vivir y de crear consecuencias lógicas de esta etapa histórica. La posmodernidad no puede comprenderse sin comprender primero qué fue la modernidad y de forma de pensar desde cierto punto de vista. De hecho, de la posmodernidad es incluso. Mi nombre es Manuela Sánchez Mateo y estaré hablando sobre la Segunda República, lo más destacado. En el primer periodo de la Segunda República sigue la pugna política, ahora entre el último gobierno restaurador por Antonio Pimentel, quien se negaba a gobernar desde Santo Domingo, como lo mandaba el Congreso, y José María Cabral, quien tuvo que comandar desde Santo Domingo. Respondiendo a la no disputación de Pimentel, Cabral logró quedarse con el poder y remodeló la Constitución. El gobierno de Cabral, los partidos de colores se hicieron dueños del escenario político, siendo esto rojo y azul, siendo el rojo al mando de Buenaventura Bay y el partido más poderoso, el azul, quien gobernó por 6 años.